Y bueno, continuamos con nuestra lectura del libro 70 veces 7 de los autores Johann Christoph Arnold y Juan Segarra Palmer. Habíamos visto un primer momento, como un primer capítulo, que se llamaba Resentimiento y Amargura. A modo de resumen, para recoger un poco, para que recordemos lo que había sucedido, que nos contaba el autor, nos dice cosas, por ejemplo, que el perdón necesariamente es el camino hacia la felicidad y hacia la paz. Sin perdón no podremos lograrlo, nos dicen los autores. Nos dice también que un corazón puede estar lleno de amargura, no solamente la falta de perdón llena de amargura el corazón y la inhabilidad para amar, sino que nos recuerda que es un pecado no perdonar. También nos dice la definición de perdonar y nos cuenta que C.S. Lewis lo plantea como que no es solamente la ecuanimidad del ser humano, sino que es excusar hasta lo que no tiene disculpa y abrazar al pecador. Nos dice que por mucho que oremos, por mucho que nos acerquemos a Dios, si guardamos rencores en nuestro corazón, la puerta de Dios estará siempre cerrada para nosotros. Establece una relación entre el cuerpo, la mente y las emociones. No perdonar enferma el cuerpo. Problemas cardíacos, problemas psiquiátricos, problemas digestivos a causa del resentimiento. Finalmente nos hablan los autores de una amiga de ellos, se llama Annie Coleman, que nos cuenta la historia de cómo asesinaron a su hija y el hijo, en medio de ese dolor, esa tristeza y esa sed de venganza tan tremenda, que él veía que no se podía hacer nada contra las personas que habían cometido semejante asesinato, él termina también matándose y esta señora entierra a 2 hijos. Entonces hoy escuchaba en una prédica que veíamos con mi esposo una frase bien hermosa para cerrar acá. Perdonar es cargar con las consecuencias del pecado del otro. Óigame bien, perdonar es cargar con las consecuencias del pecado del otro. ¿Recuerdan ustedes quién cargó con las consecuencias de nuestro pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la segunda parte y se llama el perdón en la vida diaria. Dice: mucha gente nunca tendrá que decidir si puede o no puede perdonar a un asesino, pero todos se enfrentan a diario, quizá muchas veces en un solo día, con la necesidad de perdonar al esposo o a la esposa, a los hijos y a los compañeros de trabajo, si es el caso. Y esta tarea no es que sea menos importante. En su poema El árbol venenoso, William Blake nos muestra cómo el resentimiento más pequeño puede florecer y producir un fruto mortal. El perdón en la vida diaria dice que yo estaba enojado con mi amiga, expresé mi enojo se acabó, yo estaba enojado con mi enemigo, me quedé callado y mi enojo creció, y lo irrigué con temores, de noche y en la mañana con mis lágrimas, lo puse al sol con sonrisas y con suaves y engañosas astucias. Creció día y noche hasta que dio una manzana. Mi enemigo la vio relucir un día y supo que era mía. En mi jardín se metió cuando la noche el tronco veló y contento hallé por la mañana estirado bajo el árbol a mi enemigo. Las semillas del árbol de Blake son los pequeños rencores de la vida diaria. Si caen en corazón fértil, crecerán y se cuidan y nutren y adquirirán una vida propia. Puede que al principio sean pequeños, aparentemente insignificantes rencores, apenas perceptibles. No obstante, hay que sobreponerse a ellos. Blake nos enseña en los primeros versos de este poema qué fácil es. Tenemos que hacerle frente a nuestro enojo y arrancarlo de raíz antes de que pueda crecer, dice el poema. Desde pequeño tuve que aprender a no guardar rencores. En general mi niñez fue feliz, pero tuve mi cuota de experiencias desagradables. Era un niño enfermizo. Poco después de haber nacido, los médicos informaron a mi madre que yo tenía hidrocefalia, o agua en el cerebro, y que nunca iba a caminar. Los médicos se equivocaron, pues caminé a los 2 años y medio, pero me quedó el apodo de cabeza de agua. A quienes más les dolió eso fue a mis padres, pero no dejó de afectarme a mí también. Incluso me sentía solo. Éramos 7 hijos en nuestra familia, pero yo era el único varón.
Mi padre estuvo ausente durante 3 de los primeros 5 años de mi vida y yo anhelaba tanto tener amigos. A la edad de 6 años me tuvieron que operar la pierna para extirpar un tumor grande. Fue la primera de una serie de operaciones similares en los próximos 30 años. En aquella época no había antibióticos y vivíamos en una región remota del Paraguay. La cirugía duró 2 horas y el peligro de una infección se cernió sobre mí durante días. Después de suturar la herida, me fui caminando desde el hospital hasta mi casa. Nadie me ofreció muletas, y mucho menos una carreta. Todavía puedo ver la cara de asombro que puso mi padre cuando entré cojeando a la casa, pero no dijo nada. Eso era típico de mis padres. Nunca los oímos hablar mal de los demás y tampoco permitían que nosotros lo hiciéramos. Como cualquier padre y madre, luchaban con sus sentimientos cuando no tenían la impresión de que un maestro u otro adulto habían tratado injustamente a alguno de sus hijos. Pero insistían en que la única manera de vencer las pequeñas afrentas de la vida era perdonando. Cuando tenía 14 años, nos mudamos a los Estados Unidos. El cambio de una aldea apartada de Sudamérica a una escuela pública en el estado de Nueva York fue enorme. Por cierto, el idioma inglés era un obstáculo. Además, yo era tímido porque me sentía inepto y torpe. No hay niño que no desee ser reconocido por los de su edad. Nadie quiere que la pasen por alto y yo no era diferente a ellos. Estaba desesperado por ser aceptado e hice grandes esfuerzos para complacer a mis nuevos compañeros de clase. Al principio fui rechazado, especialmente por un muchacho que tenía fama de peleón, pero entonces empecé a defenderme de él. Todos mis amigos eran inmigrantes al igual que yo. Nos burlábamos de él despiadadamente, hablando entre nosotros en alemán, que él por supuesto no entendía. Nuestro antagonismo causó unas cuantas narices ensangrentadas. En la escuela secundaria traté de entrar al equipo de carrera de campo traviesa. Y aunque me empeñé muchísimo y nunca falté a las prácticas, sencillamente yo no era lo bastante bueno. Pero al entrenador, que se dio cuenta de mis esfuerzos y su amistad, hizo maravillas con mi autoestima. Él me animó a que practicara para el equipo de atletismo y al final, aunque nunca fui una atleta estrella, logré formar parte del equipo. A los 20 y tantos años tuve que enfrentar mi sentimiento de rechazo. Busqué la amistad de una joven, nuestra relación se profundizó y nos comprometimos. Y un día, de repente, ella me dio la espalda y yo no dudaba de que lo hizo porque yo era un inadaptado tan torpe. Unos años más tarde me interesé en otra mujer, aunque esta vez me mantuve reservado. Por segunda vez mis esperanzas fueron defraudadas. A los pocos meses ella también dijo que terminaba nuestra relación. A mí se me derrumbó el mundo y traté de encontrar el sentido de lo que me había pasado. ¿Qué era lo que yo había hecho mal? Me llevó mucho tiempo sobreponerme a ese dolor y renovar mi confianza en mí mismo, pero mi padre me aseguró que a su debido tiempo encontraría la persona que Dios había previsto para mí. Y así fue que unos años más tarde encontré a Verena, mi esposa. Es menos difícil perdonar a un desconocido que a una persona conocida que goza de toda nuestra confianza. Por eso es tan difícil sobrellevar el desengaño cuando hemos sido traicionados por compañeros o amigos íntimos que conocen nuestros pensamientos más profundos, nuestras idiosincrasias y flaquezas humanas, cuando se tornan contra nosotros y nos dejan atolondrados. Desgraciadamente, la traición por parte de amigos o colegas es común en muchos círculos de supuestos cristianos. Mi padre era pastor en Bruderhof y la gente lo conocía y lo respetaba por su don de consolar y aconsejar personas. Donde quiera que iba, la gente hacía cola para hablar con él. Muchos querían confesarse, otros necesitaban un consejo pastoral o simplemente alguien que les escuchara atentamente. Aún así, sea cual fuera la razón, habían los que lo envidiaban y hasta lo odiaban, mientras que otros lo adulaban todo el tiempo. Papá había sufrido de un desorden de los riñones cuando yo nací, y ese problema empeoró en el curso de mi niñez y en la adolescencia. La vida en el Paraguay era dura, proliferaban las enfermedades y la lucha por la existencia se hacía más difícil aún por ciertas tensiones internas dentro de la comunidad. Como nunca antes, le pesaba a papá su responsabilidad pastoral. En un momento dado, después de varias semanas de continuo deterioro físico, los médicos le dijeron que no le quedaban más de 40 horas de vida. Temiendo lo peor, convocó a todos los miembros de la comunidad a su cabecera, donde los exhortó a orar y a permanecer firmes en la fe. Al mismo tiempo, entregó sus deberes pastorales y el liderato
a 3 otros miembros, entre ellos su cuñado. Milagrosamente, papá se repuso. Pero grande fue su sorpresa cuando los líderes de la comunidad le dijeron que sus días como ministro habían terminado, que el doctor lo había declarado demasiado débil para poder continuar en una tarea tan exigente. La razón principal, según ellos, era su inestabilidad emocional, que surgió, claro, cuando en lo peor de la enfermedad tuvo alucinaciones y sueños raros. Papá asintió y comenzó a trabajar en la pequeña escuela misionera en el hospital. Aunque en aquel entonces mis padres no se dieron cuenta, este giro de los acontecimientos no fue accidental, fue planeado, y las palabras del doctor fueron tergiversadas, en un esfuerzo de excluirlo del ejercicio de su vocación. De hecho, el doctor solamente había sugerido unas semanas de descanso, pero fue 30 años más tarde que otro médico descubrió y nos explicó la verdadera razón de sus alucinaciones. Fue el efecto secundario de las primitivas medicinas de bromuro, algo que podría haber previsto. Sin embargo, nosotros, sus hijos, nunca sentimos amargura alguna de parte de nuestro padre. Con todo, no tardó mucho hasta que surgieron nuevos problemas en nuestra comunidad. Mis padres, preocupados por una actitud legalista que se estaba extendiendo entre los miembros, sentían que poco a poco Jesucristo y su amor fueron reemplazados por normas y reglamentos humanos. Se juntaron con un puñado de miembros para tratar de alzar la voz de oposición, pero sus motivos fueron malinterpretados. Acusados de dirigir una facción, varios de ellos fueron despedidos, incluso mi padre. Era muy difícil encontrar trabajo, aunque papá había estudiado horticultura en Zúrich y era un jardinero diestro. Pues para los colonos alemanes del Paraguay, que tendían a simpatizar con los nazis, papá era un sospechoso, y los expatriados ingleses y americanos le tenían miedo sencillamente por ser un alemán. Finalmente consiguió trabajo como administrador de granjas en una colonia de leprosos. Era un trabajo sumamente arriesgado. Al principio de los 1940 no había cura para la lepra y se le previno del peligro de contagio. Más de un doctor le dijo que corría el riesgo de tal vez nunca volver a ver a su esposa y a sus hijos. Es difícil describir la angustia que mi padre sufrió. Nunca podré olvidar la emoción que sentí cuando papá regresó de la colonia de leprosos. Sentado sobre sus hombros mientras él caminaba hacia la casa, yo llamé en voz alta para que todos me oyeran: papá volvió a casa. Pero la mayoría de los que encontramos en el camino nos miraron con indiferencia. Pasaron años antes de que yo me enterara de la verdadera razón por la cual papá fue expulsado. Él había sentido que los líderes de nuestra comunidad eran demasiado autoritarios, represivos y rígidos. Y cuando papá les pidió que fueran más compasivos y tolerantes con los hermanos, lo acusaron de ser demasiado emotivo. A pesar de todo, papá no se amargó. En más de una ocasión dijo que el sufrimiento de Jesucristo fue inútil si nosotros no estamos dispuestos a sufrir con él. También solía decir que es mucho mejor confiar en los demás y arriesgarse a ser traicionado que vivir todo el tiempo lleno de miedo y de desconfianza. Yo tenía ya 20 y pico de años cuando primero oí estas historias de la boca de los viejos amigos de mi papá y me horroricé. ¿Cómo reaccionaría yo hoy si mis colegas ministros me echasen a un lado sin explicación alguna? Pues lo supe en el año 1980. De repente mi comunidad me pidió que renunciara a la tarea que me había sido encargada unos 10 años atrás, como ayudante de mi padre en su capacidad de anciano de la iglesia. Yo era un anciano de la iglesia. Hasta el día de hoy no estoy completamente seguro del por qué me pidieron la renuncia. Por cierto, que había algo de aquella envidia que trae división entre la gente y que 40 años antes había perjudicado a mi padre. Pero esta vez, en gran parte, eran mis amigos, ellos eran colegas, eran mis hermanos. Los que se tornaron contra mí estaban decididos. Las mismas personas que siempre me habían adulado, de repente empezaron a encontrar fallas en todo lo que yo había hecho. Desconcertado y enojado, estaba tentado de defenderme. Mi padre era el anciano mayor de 4 congregaciones grandes y ahora más que nunca necesitaba mi ayuda. Poco antes, mi madre había muerto de cáncer. Lo único que yo quería era aclarar las cosas y restablecer mi legítima posición ante ellos. Papá, sin embargo,
no solo se rehusó a prestarme su apoyo, sino que me orientó hacia el Sermón del Monte, donde Jesús habla de perdonar a otros por sus ofensas para que nosotros también fuésemos perdonados. Me recordó que al final yo no iba a tener que rendir cuentas por las ofensas que otros cometieron para conmigo, sino por lo que yo les hice a ellos. De repente me di cuenta de que yo no era tan virtuoso como creía. Comencé a ver que guardaba rencores hacia ciertos miembros de mi comunidad y que en vez de tratar de justificarme a mí mismo, necesitaba ponerme de rodillas y pedir perdón a Dios por cómo actuaba y sentía. Recién entonces encontraría la fuerza para perdonar. Y tan pronto hice esto, mi lucha cobró un significado completamente diferente. Me sentí como si en lo más profundo de mi corazón se hubiese roto una represa. Antes sentí el dolor del orgullo herido. Ahora podía preguntarme a mí mismo, ¿qué importancia tenía todo esto ante los ojos de Dios? Con una nueva determinación de arreglar las cosas y de aceptar culpabilidad por cualquier tensión que existiera, fui con mi esposa a pedirles perdón a aquellas personas a quienes creímos haber herido en el pasado. Yendo de uno a otro, sentimos que era Dios quien estaba obrando y nuestros corazones se tornaron cada vez más aliviados. Había sido un año muy doloroso para mí como para mi esposa, pero también fue un año muy importante. Nos preparó para las responsabilidades que ahora desempeñamos, dándonos un mayor sentido de compasión hacia los demás y nos enseñó algunas lecciones que nunca olvidaremos. En primer lugar, no importa si la gente no te comprende o te acusa injustamente. En alguna instancia, lo que importa es que tu corazón esté bien con Dios. Segundo, aunque la decisión de perdonar siempre tiene que venir de adentro, no puedes cambiarte tú mismo por tu propia fuerza. Poder perdonar no depende de ti, tiene que venir de Dios. Él puede obrar únicamente cuando reconoces tu propia incapacidad y te vuelves hacia Él en la oración, con confianza y con humildad. Muchísimas gracias y continuaremos. Hasta pronto.